Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su dosis diaria de chismes, noticias y todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo turco y que sinceramente nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Vamos a hablar de la radiante Hande Erçel y un post que ha revolucionado las redes sociales, un mensaje que muchos interpretan como un guiño, una indirecta, un verdadero mensaje secreto dirigido, nada más y nada menos, que a Kerem Bürsin. Si han oído bien, la pareja que conquistó nuestros corazones con su química en Sen Kalkam, sigue dándonos de qué hablar, incluso después de su separación. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, analizar las posibles pistas y por supuesto intentar descifrar este enigma juntos. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, les recuerdo, mis amores, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones y estarán siempre al tanto de todo lo que sucede en el universo de sus celebridades preferidas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que vamos al grano. El tema que nos ocupa hoy es este misterioso post de Hande Erçel. Para quienes no lo hayan visto, o para refrescar la memoria de los que sí, hace poco, Hande compartió una imagen en sus historias de Instagram. No era una foto espectacular de un viaje exótico o de un evento glamuroso, sino algo mucho más sutil, pero cargado de significado para sus seguidores más observadores. La imagen en cuestión era la portada de un libro, y no un libro cualquiera. El título, mis amigos, era El arte de perderse en el camino, y junto a la imagen, Hande añadió un emoji de una mariposa. ¡Boom! Ahí es donde empieza la magia y, por supuesto, la especulación. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los fans, con esa agudeza que los caracteriza, empezaron a conectar los puntos. ¿Por qué Hande elegiría precisamente este libro para compartir? ¿Qué mensaje quería transmitir? Y la pregunta del millón, ¿estaba este mensaje dirigido a Kerem Bürsin? Los argumentos para esta teoría son varios y muy sólidos, según el sentir popular. Primero consideremos el título del libro, El arte de perderse en el camino. En el contexto de la vida, tanto personal como profesional, esto puede interpretarse de muchas maneras. Podría significar estar abierto a nuevas experiencias, a salir de la zona de confort, a descubrirse a uno mismo a través de experiencias inesperadas. Pero cuando se trata de una pareja que ha pasado por una relación tan pública y mediática como Hande y Kerem, el título adquiere otra dimensión. Podría referirse a un periodo de introspección, de búsqueda personal, quizás incluso de la complejidad de encontrar el camino correcto después de que una relación termina. Para muchos, este título evoca una sensación de renacimiento, de un viaje interior, algo que a menudo ocurre cuando se atraviesan cambios importantes en la vida, como una separación. Luego está el emoji de la mariposa. La mariposa es un símbolo universalmente reconocido de transformación, de metamorfosis, de renacimiento y de libertad. Es un cambio de estado, de crisálida a vuelo, representando el paso a una nueva etapa, más bella y libre. En el contexto de Hande y Kerem, este emoji podría simbolizar la superación de la tristeza de una ruptura, el inicio de una nueva vida, independiente y plena. Podría ser un mensaje de esperanza, de que ambos están evolucionando y encontrando su propio camino, quizás ya no juntos, pero sí en direcciones positivas. Ahora, ¿qué pensar específicamente en Kerem? Aquí es donde la historia se pone más jugosa. Los seguidores más acérrimos de la pareja recuerdan con cariño la época en la que Hande y Kerem protagonizaron Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa trascendió la ficción, llevándolos a una relación en la vida real que cautivó a millones. Durante su noviazgo compartieron muchos momentos juntos, y su relación se convirtió en un referente para muchos jóvenes. Sin embargo, como tristemente ocurre en muchas ocasiones, la relación llegó a su fin. Y aunque la separación fue un golpe para sus fans, ambos han mantenido una actitud madura y respetuosa, al menos públicamente. Pero la conexión entre Hande y Kerem es profunda, más allá de lo superficial. Ambos comparten un círculo de amigos, y se sabe que a pesar de su ruptura, mantienen una buena relación. No es inusual que exparejas que se guardan un cariño genuino mantengan un contacto o se envíen mensajes indirectos.
Y en el caso de Anne, de compartir un libro con un título tan evocador y un símbolo tan poderoso como la mariposa, para muchos, es una señal clara de que está pensando en el Kami. No que ambos han recorrido y quizás, en el futuro que ambos están forjando. Analicemos más a fondo las interpretaciones de los fans. Algunos sugieren que Anne está intentando decir que aunque la relación terminó, ella no se arrepiente de haberla vivido. Que perderse en el camino con Kerem fue una experiencia valiosa que la ha llevado a ser la persona que es hoy. La mariposa en esta visión, representaría el vuelo libre y feliz que ahora emprende, quizás agradecida por el tiempo compartido. Otras interpretaciones son un poco más melancólicas. Podrían estar sugiriendo que a pesar de haber intentado mantener la relación, al final se perdieron el uno al otro, y ahora cada uno está buscando su propio camino, a pesar de los desafíos. La mariposa en este caso sería una aspiración a la felicidad futura, un deseo de encontrar esa libertad y esa belleza después de un periodo de confusión o dolor. Y no faltan los que sueñan con una reconciliación. Para ellos, este post sería una forma sutil de Anne de expresar que todavía hay sentimientos, que la puerta no está completamente cerrada, y que ambos están en un proceso de autodescubrimiento que podría, eventualmente, llevarlos de nuevo el uno al otro. La mariposa en este escenario sería el símbolo de una nueva oportunidad, de una transformación que podría unirles de nuevo. Lo fascinante de estas especulaciones es que son precisamente eso, especulaciones. Y es la ambigüedad lo que las hace tan cautivadoras. Anne Ercel como figura pública sabe el poder de sus publicaciones. Una imagen aparentemente simple puede generar un torbellino de conversaciones y análisis. Y esto sin duda, le da a la historia un aire de misterio y emoción. Además hay que considerar el contexto mediático en el que se encuentran. Los medios de comunicación turcos están siempre atentos a cada movimiento de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Cualquier cosa que publiquen, por mínima que sea, se convierte en noticia. Y cuando se trata de posibles mensajes entre exparejas, la atención se multiplica. Las páginas de noticias, los programas de entretenimiento y, por supuesto, las redes sociales, se llenan de análisis, opiniones y debates. Recordemos que tanto Anne como Kerem son artistas talentosos y queridos por el público. Su éxito en Senkalkam los catapultó a la fama internacional, y desde entonces sus carreras han seguido floreciendo. Anne ha participado en otras producciones exitosas y Kerem también ha continuado explorando proyectos interesantes. Esto significa que su vida personal, y en particular su vida amorosa, siempre estará bajo el escrutinio público. Y volviendo a este post en particular, es importante destacar que Anne no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Ella se mantiene en su derecho a compartir lo que le apetece en sus redes sociales, y la interpretación de su contenido es, en última instancia, una cuestión de la audiencia. Sin embargo, la resonancia que ha tenido este post sugiere que ha tocado una fibra sensible en sus seguidores, aquellos que todavía guardan un especial cariño por la pareja que formaron. Personalmente creo que la belleza de estas historias radica en la imaginación que desatan. Ya sea que Anne haya tenido una intención específica o que haya sido simplemente una casualidad, lo cierto es que su post ha servido para recordar a todos la conexión especial que existió entre ella y Kerem, y para mantener viva la esperanza o la curiosidad de sus fans sobre lo que el futuro les depara. Es un recordatorio de que incluso después de que las historias de amor en pantalla terminan, la vida real sigue su curso, con sus propios capítulos, sus propias transformaciones y sus propios caminos, que a veces, misteriosamente, se cruzan o se entrelazan de maneras inesperadas. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué concluye todo esto? Hemos visto cómo un simple post, una imagen de un libro y un emoji, pueden desatar una oleada de especulaciones y debates. Hemos analizado el posible significado del título del libro, el arte de perderse en el camino, y la simbología de la mariposa, y cómo estos elementos pueden relacionarse con la historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Hemos explorado las diversas interpretaciones de los fans, desde la gratitud por el pasado hasta la esperanza de un futuro, e incluso la posibilidad de una reconciliación. La verdad es que sin una confirmación directa de Anne, todo esto queda en el terreno de la suposición, pero es precisamente esa ambigüedad la que hace que estas historias sean tan intrigantes. Lo que sí es innegable es el cariño y la atención que el público sigue teniendo hacia Anne Ercel y, por extensión, hacia su historia con Kerem Bürsin. El legado de Senkalkam y de su relación sigue vivo en los corazones de muchos fans. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes.
Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterioso mensaje junto conmigo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Ande estaba enviando un mensaje directo a Kerem? ¿Cuál creen que fue su verdadera intención al compartir este post? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y sus teorías. Y si les ha gustado este vídeo y han disfrutado del contenido, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Su like es una forma fantástica de apoyarnos y de decirnos que quieren ver más de este tipo de análisis. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande Erçel, Kerem Bürsin o del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el fascinante mundo de las celebridades. Muchas gracias por acompañarme hoy, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!